vamos a compartir intelecto y corazón. Hoy vamos a conversar sobre cómo vivir con dignidad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Este es el artículo primero de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, que fue emitida el 10 de diciembre de 1948. En la antigüedad, por el año 539 a.C., encontramos que el emperador de Persia, Ciro el Grande, conquistó Babilonia, liberando a todos los esclavos y declarando además la libertad de religión. Todo esto quedó grabado en escritura cuneiforme en un cilindro de barro, descubierto a fines del siglo XIX, llamado el Cilindro de Ciro, el cual se considera el primer documento de la historia que hace referencia a los derechos humanos. Este documento lo pueden encontrar en el Museo Británico de Londres. El espanto que sembró la Segunda Guerra Mundial, la destrucción masiva, la discriminación y tanto horror fueron suficientes para llevar a la humanidad a asumir el compromiso de no cometerlos nuevamente. El mundo se percató de que los derechos de todos debían de ser protegidos sin excepción alguna. En medio de un mundo dividido en dos bloques, el Occidente y el Oriente, se logró redactar una declaración común a todos, que fuese incluyente, con una definición precisa del concepto de dignidad humana, sin dejar de lado los factores culturales, la relación del individuo con la sociedad y con el Estado, y la relación entre los otros derechos y las responsabilidades de cada uno, además del papel de la moral en el individuo y el bienestar social. Esta declaración incluye el derecho a no sufrir la tortura, además de que garantiza el derecho a participar en la política y en el gobierno, el derecho a la educación y al trabajo. Esto significa que todos somos iguales, que ninguno es superior a otro, que todos tenemos los mismos derechos. O sea, que nadie puede ser discriminado por la religión que practique, por su sexo o por su raza. Todos tenemos un origen y una historia personal diferente, con emociones propias, una cultura diversa, un idioma y una serie de valores que conforman nuestra identidad. Nuestras costumbres y gustos, la forma en que nos vestimos, la manera de pensar, de hablar y de proceder. Nuestras creencias, eso nos hace ser únicos. Pero también tenemos las mismas necesidades y derechos, como el de tener acceso a la educación, tener un trabajo y a ser tratados con respeto, independientemente del modo que se tenga de pensar, porque todos nacemos y somos libres, independientemente de si se viva en libertad o en una dictadura. Nuestra libertad interior nadie la puede anular. Y aunque tengamos nuestras diferencias personales, estas nunca deben servir para que alguien o un grupo se crea superior al otro, restando posibilidades o quitándole lo que le corresponde. Todo crimen es repudiable siempre y debe ser condenado y juzgado, y no puede ser motivo para salir a destruir y erigirse en juez vengador de los que no tienen culpa de dicho crimen. Actuar así sería ponerse del lado del criminal. Hace poco más de una semana, un policía asesino cometió un homicidio, lo cual fue interpretado como un hecho de discriminación racial, que provocó una rebelión nacional. Muchos grupos protestaron pacíficamente, haciendo honor a su dignidad, mientras que otros grupos comenzaron a destruir todo a su paso, negocios, autos y también aniquilando vidas. Y yo me pregunto, ¿no será esta más una manera de rendir tributo al proceder del policía asesino que al de su víctima? Al proceder destruyendo, se está discriminando a los otros del mismo modo que el policía hizo con su víctima. La discriminación resta no solo a quien es discriminado, sino también al que discrimina. Los prejuicios nos limitan a todos porque no nos permiten descubrirnos y enriquecernos con nuestras propias diferencias. Todo individuo es grande y toda discriminación es violenta. Bien decía el poeta italiano Arturo Graf: la violencia no es una expresión de fuerza, sino de miedo. Sería interesante hacer una valoración del papel de los medios de comunicación en este escenario. En la actualidad,
La mayor parte de la población mundial se entera de lo que sucede a través de los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales. Y para muchas personas, eso que ven en la televisión o escuchan en la radio es la realidad. Sin embargo, últimamente, estos medios no muestran toda la verdad, sino que la interpretan desde un punto de vista que no es neutral y que solo responde a ciertos intereses, yendo más allá de la realidad. Manipulan a la opinión pública a su antojo para crear pánico y caos, sembrando el odio hacia una persona, hacia un grupo o hacia un partido político, en vez de educar y promover la tolerancia y el respeto a la libertad de pensamiento y de opinión. Pienso que los medios masivos de comunicación están cargando una culpa histórica y que tienen que reinventarse, o mejor dicho, tienen que volver a la fuente inicial, porque todos tenemos el derecho a recibir información con objetividad, con veracidad e imparcialidad, y es necesario regresar a ello si queremos seguir viviendo en una sociedad libre, donde todos sean valorados y respetados por igual. Ante la ley todos somos iguales y no hay persona ni grupo que sea privilegiado, es decir, nadie está por encima de la ley. Este concepto se deriva de la teoría del Estado de Derecho. Según el Estado de Derecho, una persona solo puede ser castigada por violar una ley que se ha establecido y nada más. La igualdad ante la ley significa que todos deben ser tratados con igualdad, independientemente del lugar de nacimiento, de su sexo, de su religión, de su raza, de su estatus social y de las riquezas que posea. De modo que si todas las personas cometen un delito en particular, reciben el mismo castigo. No puede haber una distinción entre un criminal masculino y uno femenino, o un criminal rico y uno pobre, si ambos han cometido el mismo crimen. En todo país existen diferentes estilos de vida, desigualdades sociales y prejuicios. El derecho a la igualdad pone a todas las personas en el mismo nivel. Este derecho asegura a todo el mundo que todos recibirán igual trato de condiciones. Todos los seres humanos somos iguales en dignidad, pero tenemos en común que todos somos diferentes. Eso también nos hace iguales. No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón. Ese es el mensaje que daba Juan Pablo II en una ocasión. Juan Pablo II enseñaba que la dignidad del ser humano corre paralela a la imagen de Dios, presente en cada ser humano. La dignidad se desarrolla por la presencia del Espíritu de Dios en cada corazón, pero también en la práctica de la dignificación a partir de las buenas acciones. De igual manera, las malas acciones restan dignidad a la persona que las comete y a aquellas que experimentan sus consecuencias degradantes. Ser diferentes no nos hace ni mejores ni peores. Es importante hacer énfasis en que se requiere utilizar el poder del gobierno para propiciar y desarrollar las condiciones que permitan la aparición y el fortalecimiento de todas las facultades que forman parte de la vida de cada ser humano. Las posibilidades de ser más humanos y al mismo tiempo ser tratados de acuerdo a nuestra dignidad humana. La sociedad posee los medios para colaborar en ello. Son muchos como los mismos medios de difusión masiva, las redes sociales, las organizaciones no gubernamentales, las escuelas y universidades, la familia, la cultura y otros grupos para respetar la vida, para dejar vivir, para promover y educar en la tolerancia y sobre la base del respeto para la vida, para así desarrollar nuestras potencialidades dentro de un marco de convivencia armoniosa, donde las riquezas de cada uno enriquezcan la vida de los otros. Si disfrutaste de este vídeo, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con tus amigos para que abran los ojos. Y para ver más vídeos de mi canal, haz un clic sobre el botón de suscripción. También haz otro clic en la campana de notificación para que seas avisado cuando el próximo vídeo esté nuevamente para ser visto. Los espero la próxima semana. Un abrazo a todos. Adiós.